Buenas, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a nuestra jornada Puertas Abiertas Integral. Esta es nuestra cuarta jornada. En el día de hoy nos vamos enfocando al diseño de interiores. Que bueno, estas jornadas también fueron pensadas como para ir calentando motores antes de comenzar la cursada. Así que fueron invitados a esta jornada alumnos de la carrera, los ingresantes también de la carrera de diseño de interiores, tanto modalidad presencial como modalidad de distancia. Así que bueno, mi nombre es Mariana Taberna, soy la rectora integral y la charla la van a dar tanto Eugenia Landapure como Luciana Porta, ambas docentes de la carrera de diseño de interiores y diseñadoras de interiores. Así que bueno, para nosotros fue un placer armar esta jornada, es el primer año. Siempre armamos jornadas en el año, pero es el primero que es dentro del mes de marzo y estamos muy contentos por la convocatoria, porque como era algo nuevo para nosotros, no sabíamos cuánta gente se iba a querer sumar, así que la verdad que estas charlas estuvieron muy lindas. Les cuento, ambas van a dar su charla y cuando finalice cada una de las charlas podemos hacer preguntas, consultas, lo que ustedes necesiten. No mientras damos la charla para no ir cortándolo, aparte al ser Zoom se complica, pero una vez finalizada cada charla, los invitamos a charlar. Y bueno, también quería agradecer a la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI por también auspiciarnos nuestras charlas y por también estar presentes en las mismas. Así que bueno, les doy la palabra a las diseñadoras. Gracias, Mariana. Bueno, arrancás vos, Lu. ¿Ya arranco? ¿Vos arrancás? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luciana Porta, soy la representante del interior. Siempre lo digo porque parece tan difícil los que no vivimos en Capital. Hice mi carrera integral a distancia y ahora soy docente de morfología de segundo año, también en la modalidad de distancia. Bueno, vamos a hacer un recorrido por Casa FOA del 2023. Yo siempre digo que los que vivimos en el interior, siempre que podemos, tenemos que ir a este tipo de eventos, a las ferias y demás. Nos sirve muchísimo para conocer las novedades que muchas veces nos llegan a nuestras ciudades. Yo vivo en La Pampa, no sé si lo dije, y siempre que puedo me doy una vueltita en todas las ferias, todos los eventos, porque también nos sirven para hacer puentes y para conectar con proveedores y conocer todas las novedades del mercado. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y bueno, para los que no fueron, en el 2020... Disculpen, los demás, discúlpame un minuto, Luciana, ¿los demás se escuchan bien? ¿O es un problema? Me parece que Claudia no está escribiendo. Y Nancy, a Yo ver. Había como un mensajito que no estaban escuchando, ¿puede ser? escucho perfecto. Perfecto. Yo también escucho perfecto. Bueno, muchas gracias, Bárbaro. Celeste, porque si algunos escuchan es entonces un problema de la persona, no de lo nuestro. Así que bueno, continuamos, Luciana, discúlpame, así me quedo tranquila. No, no. Justo Gracias. estaba por arrancar. Bueno, entonces eh, les decía que en el 2023, Casa FOA, el tema fue el diseño comunica. Esto habla de todos los recursos que podemos utilizar los diseñadores para expresar esas sensaciones que queremos transmitir con lo que estamos diseñando. Más allá de la parte estrictamente de obra, todos los recursos que podemos utilizar para hacer real ese mensaje que queremos transmitir.
En el 2023 se hizo en Núñez, en el Parque de la Innovación. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos espacios que nos parecieron interesantes como para mostrarles. Bueno, vamos a arrancar con, si ven en la presentación, abajo del nombre de cada espacio, hay una pequeña descripción que expresaron los diseñadores de cada espacio con lo que ellos querían comunicar con este espacio, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este lugar se diseñó bajo la premisa del disfrute de la buena vida y la elegancia y la personalidad. Entonces ellos decidieron dejar la caja arquitectónica tal como estaba, interviniendo solamente el muro en el que está el espejo y el hogar, y se valieron de materiales que evocan justamente la elegancia, materiales con brillo, mármoles, todos los muros utilizaron el color del año de Alba. Ellos ganaron el premio a la mejor utilización del color, y este revestimiento tiene como un brillo y una textura muy linda, que espero que se note en las fotos. Algunas fotos, esta las saqué yo, entonces justo un sábado había mucha gente, así que vamos a intentar que puedan ver bien los espacios. También los muebles nos hablan del confort y de la buena vida, y con esos recursos los diseñadores intentaron transmitir ese mensaje. Vamos al próximo, y este era un home office, el espacio era chiquito, entonces los recursos que utilizaron fueron materiales como el vidrio, con transparencia, en donde había una comunicación visual entre un espacio y el otro, espacios flexibles para poder utilizarlos de diferentes maneras. Uno de los recursos fue este espejo que se transformaba en televisor. Todo el mobiliario está construido en vidrio, que también da esa sensación de liviandad y no recarga el ambiente. El siguiente espacio se llama Cocina de Encuentro. Es un espacio lúdico, íntimo y sensual para disfrutar de una experiencia gourmet. Así lo describieron sus diseñadores. Ellos se valieron de la caja arquitectónica que tenía este muro semicircular para dar esa sensación de cobijo y de reunión. Todo estaba en torno a esta gran isla central, en donde había un gran fogón, y los comensales estaban todos dispuestos en torno a este eje. Con respecto a lo que fue el diseño, el disparador fue la imagen del arlequín. Entonces utilizaron algunos elementos característicos de este personaje, como por ejemplo el bonete, y lo utilizaron la morfología en lo que es la chimenea, y los rombos, que son tan característicos de la vestimenta del arlequín, lo utilizaron también en las tramas de los muros y en el solado. Además, todo el mobiliario estaba intervenido con una trama entre brillo y opaco, también con los rombos. Y algunos toques de color que tenían que ver con esta imagen de esta obra del arlequín en este azul tan potente. El siguiente espacio era un baño público universal, era un baño accesible,
La premisa era la comodidad y el respeto en una experiencia acogedora, entonces se valieron de la paleta de color, de los textiles y de algún follaje, como para dar esa sensación de calidez, que no todos los baños tienen que ser blancos y fríos, los baños para discapacitados en general son como feos y esto no tiene por qué ser así, se pueden diseñar también, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las normativas. Entonces acá con los juegos de la iluminación y de la materialidad y de la paleta de color se creó este espacio tan cálido. El siguiente espacio era una instalación artística que se llamaba Del infierno al paraíso, en donde había como 3 instancias bien marcadas, un plano del infierno que estaba todo materializado en vidrio, negro y rojo, un, con una textura textil en lo que era el cielo raso. En todo el recorrido había obras de diferentes artistas en vitrofusión y vidrio. Después se pasaba a un plano terrenal que estaba con una paleta de color verdes y colores tierra, y después un plano celestial en el que el blanco predominaba en todo el espacio y el gran protagonista era esta textura de cielo raso, también textil, y todas las obras de vitrofusión transparentes que colgaban de este cielo raso, y era muy interesante pasar por ese pasillo todo tan intervenido. El siguiente espacio se llamaba Calma. Era una habitación que estaba dividida en 2 sectores. En un sector era más para niños pequeños, tenía todos los muros entelados, había toda una sensación de seguridad, los muebles en general eran todos con los bordes redondeados, y la premisa era la serenidad y la tranquilidad y el confort. Y el segundo espacio era ya para adolescentes, en donde había un microcine, una pared para escalar, todos los bordes estaban desmaterializados. También había un sector de escritorio y un sector de dormir. Todo con una cuidadosa selección de textiles para dar justamente esa sensación de serenidad y de descanso. Otro de los espacios que también era una instalación artística en el hall del edificio, se llamaba Reino Fungi. Este espacio fue diseñado en torno a esta característica edilicia, con esta morfología tan marcada, central, y de ahí se desprendía toda una serie de banquitos para contemplar, ¿sí? Había en esta instalación central todo una instalación de hongos vivos, entonces uno podía sentarse ahí a, a- a mirar y a contemplar este recurso tan interesante. Perfecto, me parece. Que no se puede observar en el foto, esto es muy chiquito. Discúlpame, Lu, espera un poquito. Chicos, les pido por favor que todos los micrófonos estén apagados porque
por ahí sin querer hay alguno abierto y empieza a aparecer en la charla e interrumpe a la disertante. Muchas gracias. Bueno, Pues sí. entonces, gracias. Bueno, entonces les decía que en este espacio había tanto una instalación de arte como también de naturaleza. La siguiente instalación se llamaba Pinamar el Bosque y nos invitaba a recorrer y a dialogar con la naturaleza. Era un espacio en el que se proyectaban imágenes en los muros y había sonidos de bosque, y transmitía como la serenidad del bosque. No se escuchaba el ruido de los demás espacios, y te invitaba a recorrer en medio de esta instalación que emulaba el bosque. Había un juego muy bueno también de iluminación, y te invitaba a recorrer entre esta especie de bosque generado con este material tan particular. El siguiente espacio era un bar de un hotel boutique. El espacio estaba dividido en 3 sectores: una recepción, un espacio intermedio y un bar al final del recorrido. Este espacio intermedio actuaba como puente entre 2 lugares de luz. Tanto la recepción como el bar tenían como características comunes las tramas del piso, las molduras del techo, la iluminación. En cambio, el espacio intermedio tenía otra paleta de color muy fuerte, que daba sensación de cobijo, como de contención. Los materiales también eran totalmente diferentes a los 2 extremos, y se había trabajado el cielo raso para generar estas sensaciones. El siguiente espacio se llamaba Tu casa es el mundo que creas, y era un espacio multifunción en donde no había límites entre los subespacios. Entonces, en este mismo lugar convivían una cocina, un área de comedor, un área de estar y un pequeño home office, un escritorio. Se replicaba la misma materialidad en casi todo el espacio, salvo en el área de estar, que tenía una paleta de color un poquito más oscura, y las formas eran más orgánicas que en el resto del espacio. La cocina era bien geométrica y el estar tenía un mobiliario con una morfología mucho más orgánica. Pero en todo este espacio se sentía ese mensaje de elegancia y de confort que los diseñadores quisieron transmitir. El siguiente espacio también era un espacio con una geometría lineal muy marcada, una direccionalidad muy marcada, que estaba separado por este volumen central que dividía el área de cocina del área de estar. En este volumen había escondidos una estación de café de un lado y del otro un escritorio con un pequeño home office. La materialidad era la misma en todo el espacio, lo recorría en sus 2 lados más largos.
toda una serie de paneles con lugares de guardado, que generaba esta continuidad entre un subespacio y el otro. El siguiente espacio era un lavadero, pet friendly, tenía un lugar para bañar a las mascotas, y en central también estaba, le quisieron dar un estilo industrial y vintage, entonces se valieron de los recursos como la paleta de color y luminarias antiguas, estos caños industriales que eh, bajan desde el cielo raso. Tiene todo un mobiliario para tener todo ordenado, y esto también, que todo el mundo deja el lavadero para último momento, o muchas veces pensamos que el lavadero tiene que ser desordenado y feo. Bueno, esto nos da la pauta de que no, que podemos tener un lavadero también diseñado, que los diseñadores de interiores también podemos diseñar lavaderos, y utilizar los recursos también para generar eh, algunas sensaciones como la comodidad, la eficiencia y el orden. Bueno, el siguiente espacio era un espacio muy, muy grande. Estaba dividido por un patio central y constaba de un microcine, el patio central y un playroom para chicos. El playroom tenía 2 niveles, en donde abajo estaba un pequeño playroom con sector de juegos, para preparar snacks. Arriba había una red para jugar, también tenía una cancha de básquet. Era un espacio muy, muy grande, y estaba separado también visualmente por la materialidad y por la paleta de color, mientras el microcine era un lugar bien oscuro, estaba construido en un volumen. El área de playroom era mucho más claro, podían convivir en este espacio tanto adultos como niños, utilizando todo el espacio. Bueno, el siguiente espacio era un baño principal, en donde la premisa fue la circulación continua, la integración y, y la calma. Entonces acá se apeló a los colores neutros, la iluminación, la incorporación de textiles, aún en lugares donde uno no lo plantearía, como es el sector de sanitarios. La utilización de la madera en todo el baño. La iluminación también daba como esta sensación de continuidad y de recorrido. La incorporación también de plantas. Entonces todos estos recursos daban este mensaje de integración, de amplitud y de calma. Y de ese tan calmo pasamos a este baño principal también, con un sector de dormitorio y de vestidor, en donde la premisa era lo dramático, lo sensual y lo escultural, los contrastes. Todos los límites son virtuales, están dados por elementos como el vidrio, en donde las visuales pueden pasar,
o por muebles bajos, como por ejemplo el respaldo de la cama, entonces no tenemos un muro, sino que las visuales pueden pasar por todo el espacio. Lo dramático estaba representado tanto por la paleta de color como por los materiales, y todo lo que era obras de arte, textiles, iluminación, todo generaba como una ambientación mucho más pesada que el baño anterior. Bueno, el siguiente espacio era un bar y bowling en un espacio de trabajo, y esto nos habla de de la evolución y de los cambios en el área de trabajo, cómo los espacios ahora son flexibles en el mismo lugar en el que trabajamos. Después podemos mover los muebles y tener un espacio más lúdico, o podemos transformarlo en un área de reunión o de comida, cómo todos los espacios se pueden integrar en un mismo lugar. Acá también había todo un degradé de colores en la paleta de color, que era bastante potente, y por el que íbamos pasando desde el área de café al área de trabajo y el área de juego. Bueno, el siguiente espacio era un lugar spa. También estaba sectorizado, había un lugar, un pequeño vestidor, sauna, un sector para masajes, una mini piscina, duchas, reposeras. Era un espacio bastante grande con todo lo que necesitamos para tener un spa en casa. Si bien uno tiene que tener unas dimensiones bastante generosas para tener un espacio así, estaba todo diseñado con recursos que nos llevaban a un oasis, con luz tenue, había música, la experiencia también estaba dada por los aromas, todo para disfrutar y para el bienestar. Bueno, el siguiente espacio también se llamaba Habitar Exterior, y ya estamos en un lugar que tiene una íntima relación con el exterior, dado por grandes ventanales. Entonces se dividía en tres también subespacios, en donde había un área de trabajo, que también tenía varias tipologías de escritorios, con pantallas, sillones, varias tipologías para trabajar de diferentes maneras. Un espacio intermedio que era como un patio interno, pero comunicado también al exterior, en donde había situaciones de relax, con sillones y todo un camino que invitaba a recorrer hasta el quincho, que era el último espacio, en donde la premisa había sido como un lugar en el norte, recrear un lugar norteño. Entonces habían elegido una paleta de color que nos remite a este lugar, la materialidad, el solado, los textiles, había lana, ladrillo, todos colores tierra que nos remiten a el lugar que fue el disparador del diseño.
Otro espacio muy interesante era este coworking, en donde había una trama que se repetía en los muros, y espacios de trabajo flexibles también, dados por escritorios que se podían mover y generar otras tipologías, una mesa de reunión, un lugar para realizar ejercicios, un comedor. Entonces había toda una serie de elementos que se podían cambiar de lugar y generar nuevos espacios. Esto nos habla, bueno, después de la pandemia, cómo han ido cambiando los lugares de trabajo y cómo nos tenemos que acomodar también los diseñadores a leer todas estas características nuevas de los espacios de trabajo, de la presencialidad y la virtualidad y los trabajos que pueden ser de las dos maneras. Entonces también generar diseños que acompañen esta nueva metodología. Uno de los espacios que me pareció muy interesante, que me encantó, era este, que era un espacio sensorial y que nos hablaba de habitar una mente creativa y ese pensamiento del proceso de diseño. Era un lugar muy oscuro, todo ensolado y todo el cielo raso era negro, y en todo el revestimiento se proyectaba, en la mesa central también se iban proyectando cómo los diseñadores trabajamos desde el comienzo, nos entregan un plano, hasta hasta nuestro diseño final, la obra, y cuando lo entregamos. Desde el croquis, la investigación para el uso de los materiales, los planos, el estudio solar, todo se iba proyectando como si fuera todo el trabajo en nuestra mente, cómo va sucediendo a medida que ese proceso creativo va avanzando. Me pareció muy interesante porque hay mucha gente que no se puede imaginar qué es lo que pasa en nuestras cabezas cuando estamos en ese proceso. Así es que fue un lugar diseñado muy lindo de ver y de recorrer. Bueno, el siguiente espacio era la cafetería. En la cafetería también respetaron la caja arquitectónica y esta geometría. Y la premisa fue, a través de la simpleza, lograr calma, y había como dos sectores bien marcados, una parte casi toda negra, oscura, con una paleta de color bien fuerte, en donde lo que llamaba más la atención era esta obra que fue restaurada para el evento, y toda la cafetería en torno a esto como para poder contemplarla. Y la parte de arriba, del primer piso, toda blanca, en donde lo que llamaba más la atención era la lucarna que está en este edificio. El siguiente espacio era un lugar de paso, en donde lo que los diseñadores quisieron reflejar era justamente dar la sensación de pausa, un lugar para sentarse, relajar, y justamente entre el tránsito y la pausa personal.
todo este juego de textiles que colgaban desde el cielo raso, que daban una sensación de contención por la morfología, y los bancos te invitaban a tomar una pausa en ese lugar. Bueno, y ya terminando el recorrido, teníamos este espacio que era un loft, que se llamaba, que la premisa fue el recorrido hacia la luz, porque realmente empezaba en este hall que acabamos de ver, en un lugar con poca iluminación, que estaba delimitado por un volumen en donde había un baño, un lugar de guardado, y del otro lado la cocina. Y a partir de la isla ya entrábamos en un lugar mucho más luminoso que daba al exterior, que comunicaba con una terraza. Entonces los colores también fueron cambiando, la materialidad fue cambiando desde el ingreso hasta la salida al exterior. La paleta de color iba desde tonos más oscuros a tonos más claros, celestes, que nos transmitían esta sensación de estar yendo hacia la luz. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Les vuelvo a decir, para los que no viven en Buenos Aires, quizás los que viven en Buenos Aires es más fácil ir a todos estos eventos. Los que vivimos lejos, el que puede hacer el esfuerzo de ir es un lugar de encuentro, de apertura, de conocer y de estar actualizados siempre en lo que es materiales, tendencias y demás. Así es que para la próxima, el que pueda, por Bueno, ahí gracias. hagamos un recorrido Claro, presencial. claro. Bueno, muchas gracias, Lu. Inspirador el recorrido de Casa Foa y un poco en sintonía con lo que contaba Lu, yo voy a compartirles de qué se trata un poco el backstage, un poco el tras bambalinas del proceso de diseño, ¿no? Así que ahora les voy a compartir, pero a ustedes ya me van a ir conociendo. Aprieto play y me cuesta mucho parar. Así que antes de compartirle, me voy a presentar, porque yo apreté play, iba a comenzar con la charla. Yo soy Eugenia Landabur. Algunos de ustedes que están acá en la charla los vi ayer en la charla de ingresantes, en la bienvenida. Otros han sido alumnos, bueno, otros son colegas, así que les doy la bienvenida. Siempre le agradezco al instituto que me da la posibilidad de participar en estas acciones. Y bueno, yo soy docente, soy egresada, diseñadora de la institución, soy docente en varias materias, tanto en modalidad presencial como en la modalidad a distancia. Doy diseño 1 en presencial y morfología 2 en presencial, y también en distancia doy morfología y diseño 2. Y bueno, les quiero compartir esto que tiene que ver con el tras bambalinas, así que sin más preámbulos se los voy a compartir. Muy bien. Bueno, y esto no deja de ser una charla universitaria, y después de lo que nos contó Luciana, creo que es una buena zanahoria que nos podemos poner delante como diseñadores o como futuros diseñadores, que es participar de una muestra cumbre de diseño como puede ser Casa Foa. La realidad es que, sea Casa Foa o cualquiera sea la realización que tengamos por delante, un lugar en el que nos queremos mostrar, o nuestro primer cliente, o nuestro cliente número 1000, no importa, para poder llegar a la foto final. Aquella foto que, en definitiva, nos vuelve contemplativos frente a lo que pudimos ejecutar. Requiere un largo camino, con muchos intervinientes de por medio. Y todo este recorrido es el verdadero tras bambalinas del diseño. Como profes, nosotros repetimos una y mil veces que el diseño es un proceso.
Y desde esa primera hoja en blanco, en la que hicimos un bollito y al tacho, como estudiantes, hasta el resultado final que vamos a tener 1000 desveladas y mucho, mucho trabajo por delante. Pero la vida real, profesional, no es tan distinta a las desveladas de los estudiantes. Sea la escala del trabajo y la zanahoria que nos hayamos propuesto y que nos haya traído la vida, porque en definitiva la vida es así, a veces nosotros vamos en búsqueda de las cosas y otras veces la vida nos las pone. Ese proceso requiere de un andamiaje que debemos construir cuidadosamente para, bueno, después retirar este andamio y contemplar esto logrado, que es la foto final. Siempre nuestro andamio comienza con una investigación. En este momento, por ejemplo, en nuestro estudio, estamos haciendo, uno de los proyectos que estamos trabajando es para una empresa que nos solicitó la refuncionalización de un edificio entero, que no solo hay que restaurar, sino que hay que adaptarlo a las necesidades que ellos tienen. Y estas necesidades tienen que ver con generar espacios de formación para su personal, y entonces todo el equipo, yo tengo un equipo estrella, acá ven algunos, faltan, no están todos en pantalla, faltan algunos, pero acá hay algunos que por lo menos están participando de este proyecto. Entonces, nuestro proceso de diseño comenzó analizando las características edilicias del espacio a refuncionalizar. Pero además de analizar las características edilicias, también analizamos las características de la empresa que teníamos que nos convocó, ¿no? Su imagen, su logotipo, sus valores empresariales. De todo este análisis sacamos conclusiones y, como bien decía Luciana, como el diseño comunica, para poder comunicar debemos conceptualizar. Y entonces es así que nosotros llegamos a un concepto y este concepto fusiona todas estas premisas. En este caso, el concepto al que llegamos fue la flexibilidad, la adaptabilidad a distintas circunstancias. Entonces, del análisis del edificio y del logo, elegimos la línea curva como lenguaje que iba a atravesar el diseño, y no solo porque lo orgánico, por su soltura, transmite flexibilidad y adaptabilidad, sino porque también era compatible con la morfología edilicia existente. Vemos en esta foto cómo tenemos arcos de medio punto, que justamente tienen este lenguaje en común. Bueno, y en este proceso de idas, vueltas, fuimos llegando a las formas que fueron dando vida al proyecto. Y llegamos a una cinta que con sus curvas se transformaba de logo a banco, de banco a escritorio. Y así iba recorriendo todo el edificio, sufriendo una metamorfosis, cumpliendo distintas funciones. Aquí tenemos uno de los espacios para formación donde la flexibilidad es parte del mobiliario que permite adquirir distintas complexiones de aula y así también permite una dinámica libre. Buscando una solución acústica también del análisis morfológico, concluimos en una trama que fue el resultado de una síntesis morfológica del logo. Ustedes ven que el logo conforma estas dos letras que de por sí están básicamente conformadas por la curva, y entonces pasamos por distintas alternativas y bueno, y concluimos por la que se presenta en esta pared, la cual, bueno, se va a realizar a partir de unos paneles acústicos. Pero bueno, nosotros hicimos todo este recorrido hasta llegar a esta síntesis morfológica. Fue así como la forma requirió de análisis, interpretación, trabajo, idas, venidas, vueltas, siempre trasnochadas, digamos, imposibles de evitar. Bueno, los colores tampoco son arbitrarios. La paleta de color está, digamos, representada por la paleta empresarial. Y la definición de los materiales son acordes al espacio, a la función, y también son fundamentales para llegar al resultado final.
Estos son algunos de otros espacios de este edificio que estamos proyectando, que siempre guarda coherencia de forma, color, función. Tiene también espacios de recreación, este es el buffet, y estos son los renders que pronto van a conformar la presentación que haremos al cliente. Y ojalá todo terminara en la presentación del proyecto. Pero la realidad es que ahí empieza, o en paralelo empieza otra parte del andamiaje, y que tiene que ver con el cómputo, con el presupuesto, con la planificación, donde la atención, la búsqueda de hacedores, la búsqueda de proveedores y la conformación del equipo son fundamentales para que la ejecución sea un éxito. Y armarse de un equipo impecable y planificar hasta lo máximo que podamos requiere de documentar muy bien, de asesorarse muy bien, y todo esto es fundamental para que las vicisitudes que siempre están y que son inevitables, aún habiendo planificado hasta el último detalle, bueno, sean lo más predecibles posibles. Para hablarles de ejecución, elegí un proyecto de hace muchísimos años, pero que por las características del proyecto, por lo chiquito, por la dificultad que tenía, por el tiempo que teníamos de ejecución, requería de muchas instancias de precisa atención. Y este proyecto fue mi primer casa FOA. Entonces le quiero compartir mi primer casa FOA y compartirles todo ese proceso que me parece interesante porque cuando comenzaba la charla les decía que esto era una zanahoria, como para nosotros como diseñadores, para ustedes como estudiantes, y contarles un poco cómo fue la génesis y cómo se puede llegar y cómo fue el proceso. Bueno, quizás los inspire para querer un poco de lo mismo. Así que este primer Casa FOA fue allá por 2018, era Casa FOA Casa Devoto. Era un lugar que tenía estas características, era muy bonito, era un convento, y como era mi primer Casa FOA, llegar, bueno, requirió de haber construido cierto recorrido, donde, bueno, meses previos a la convocatoria me habían solicitado que desde Casa FOA que les mandara un dossier con algunos de mis proyectos. Bueno, fue así que me convocan y bueno, yo elijo un lugar, por supuesto elegí el que más me gustaba, el más grande, y como tenía que pagar derecho de piso, me tocó el más chiquito y el más horrible, el más difícil, que era este, que estaba acá. De todo Casa FOA, que eran todos enormes, a mí me tocó este, que era el más chiquitito, tenía circulación cruzada y era casi imposible. Era un espacio muy pequeño, de 3x3 más o menos, que como se muestra en las flechas tenía circulación cruzada y además prácticamente no nos podíamos apoyar sobre ninguna pared. Acá porque teníamos circulación, acá porque había un cuarto donde estaban los tableros eléctricos de todo Casa FOA y tenían que poder tener acceso porque si Casa FOA se quedaba sin luz tenían que poder acceder ahí. Bueno, acá porque era circulación, acá porque había una ventana, en definitiva, no podíamos apoyarnos en nada. Bueno, estos eran un poco cómo era el espacio cuando lo recibimos. Bueno, pensando en estrategias, pensando en concepto. La temática la había propuesto Casa FOA, la temática era un office. Office es una oficina en casa. Y era todo lo que teníamos, sabíamos que teníamos un espacio horrible, sabíamos que teníamos un espacio chiquito, sabíamos que teníamos un espacio que tenía que circular todo el mundo, sabíamos que teníamos que no nos podíamos apoyar sobre ninguna pared y que teníamos que armar una oficina. Entonces lo primero que pensamos, porque ayuda en el proceso de diseño, ayuda en el proceso de pensamiento, digamos, cuando tenemos un proyecto real, nosotros tenemos comitentes reales con necesidades reales, pero cuando es Casa FOA solamente tenemos una temática, no tenemos un comitente real. Entonces nosotros nos inventamos nuestro comitente que nos ayudó en el proceso de pensamiento para ir ajustando la conceptualización. Entonces, lo que hicimos es pensar que quienes
iban a necesitar de esta oficina en casa era un matrimonio que tenía una pequeña agencia de publicidad que iba a instalar en su casa y que tenía ciertos requerimientos. ¿Cuáles eran estos requerimientos? Bueno, tenían que poder trabajar 3 personas a la vez y eventualmente recibir algún cliente. Tenían que poder trabajar todas en conjunto para compartir ideas, para hacer un brainstorming, y tenían que poder trabajar de forma separada. Y tenían que poder eventualmente proyectar sus presentaciones cuando venía él o los clientes a conocer sus ideas. Es así, entonces, que nosotros pensamos que el concepto con el cual teníamos que trabajar era la modernidad, era el dinamismo y era la flexibilidad y justamente también el poder de transformación. Pero además nos habíamos puesto un objetivo y este objetivo era el de innovar. Es decir, nosotros queríamos mostrar algo que no se había visto antes, o tratar, por lo menos, queríamos tratar de que esto fuera innovador. Es así que la morfología la tratamos a partir de un concepto que denominamos la cuadratura del círculo. Concepto que inventamos, porque no sé si existe la cuadratura del círculo, pero básicamente, ¿en qué consistía esto? Nosotros partíamos de un espacio que era prácticamente cuadrado, en realidad era rectangular, porque no era 3×3 exactamente, pero casi, donde trazamos un círculo virtual. Y en este círculo virtual agarramos y colocamos, proyectamos 3 paneles fijos, que son estos. A ver si yo puedo anotar, se los voy a marcar, porque siempre tiene un poco más de gracia poder marcarlos, así que voy a hacer esto. Teníamos acá 3 paneles fijos, que son estos que yo estoy marcando, acá, y proyectamos 3 bibliotecas, que son estas, que están acá, con el número 4, que eran unas bibliotecas que tenían un riel superior que corrían a través de ese riel y se escondían atrás de los 3 paneles fijos. Entonces, cuando estaban todas las bibliotecas desplegadas, esto se conformaba como una especie de cilindro, todo cerrado, y bueno, acá en el medio teníamos una mesa, que ya voy a hablar de la mesa, donde podían trabajar cada uno de ellos. Ahora, cuando estas bibliotecas corrían y se escondían atrás de los paneles, develaban 3 espacios funcionales. Voy a ir a el próximo slide, voy a borrar todo lo que escribí, y acá estaban los 3 espacios funcionales. Acá pusimos una kitchenette, acá un espacio donde, un espacio de guardado de sillas, y ahora voy a explicar por qué, y acá era un espacio de impresión. Todo el espacio estaba coronado además por esta mesa que vemos acá. Y esta mesa vemos que tiene una cruz. ¿Por qué? Porque cada uno de estos gajos podía separarse y actuar como escritorio separado, o esta cruz tenían unos paneles que se subían y se bajaban, conformando 4 espacios separados, y si se bajaban, esta mesa podía ser una mesa de reuniones o donde podían compartir sus ideas. Si estos 4 gajos se separaban, se podían esconder acá, salían las sillas para acá, y todo esto se transformaba en una sala de reuniones donde podíamos proyectar todo esto. Entonces vemos acá como cuando se separaban los 4 gajos, se escondían en esta zona, y acá todo se transformaba en una sala de proyección. Bueno, todo esto era la documentación, donde acá vemos cómo la circulación cruzada podía, digamos, funcionaba, donde al correrse esta biblioteca podíamos seguir accediendo al famoso cuartito que teníamos acá atrás. Entonces no nos estábamos apoyando sobre las paredes y estábamos cumpliendo con todos los requerimientos que tenía que tener el espacio. ¿Por qué este espacio era tan difícil? Y bueno, porque además de tener todos estos condicionantes, tenía que ser ejecutado en un mes. Entonces, y además nos habíamos planteado realmente un sistema que no existía porque no era estandarizado y que, bueno, tenía una gran dificultad. Para presentar este proyecto en Casa FOA, bueno, tuvimos instancias de renders,
donde, bueno, fue aprobado. Acá hablábamos de los materiales. Cada uno de los materiales elegidos tenía sintonía con esto que nosotros queríamos transmitir, que comunicara dinamismo, flexibilidad, modernidad, innovación. Y bueno, a Casa Fua, su curaduría le pareció que estaba bien y empezó la etapa de ejecución, que como les digo, yo tenía que cumplirse en un mes. Entonces, bueno, nosotros empezamos el trabajo, teníamos que trazar este círculo, no era fácil. Acá vemos distintos momentos donde, bueno, estábamos dibujando este mismo plano que yo les presenté en el piso. Acá habíamos empezado en el taller del herrero a armar todos los rieles que eran circulares. No existen rieles circulares, con lo cual tuvimos que hacerlos especialmente para el lugar. Acá vemos parte del proceso donde el herrero trajo estos rieles circulares y había que montarlos en el cielo raso. Acá los estamos montando y acá trajeron unos prototipos de biblioteca para ver si estos rieles funcionaban, porque una vez que estuviese todo armado, si no funcionaba, habíamos muertos. Estas bibliotecas se manejaban a partir de motores, es decir, todo este movimiento de mobiliario era de forma automatizada. Entonces era muy importante que cada instancia fuera probada y además les vuelvo a repetir que en tiempo récord. Bueno, acá empezó el armado también de panelería. Queríamos conformar un cilindro, entonces toda esa panelería la hicimos también en placas de yeso. Curvar la placa de yeso no era fácil, entonces bueno, acá vemos cómo fuimos curvando las placas de yeso para lograr estas curvaturas. Esta es la colocación de las placas. Acá estábamos en la confección del piso, donde también para marcar y generar mayor comunicación en cuanto al dinamismo y a la forma que tenía el espacio, estos 4 gajos que habíamos planteado en la mesa lo enfatizamos con el diseño del solado, que tenía cada gajo un color distinto. Acá empezábamos como los croquis, ¿no? Y las pruebas mecánicas en taller de lo que conformaba el alma de la mesa, porque la mesa, ya les dije que se dividía en gajos y además tenía estos paneles que subían y bajaban para generar espacios autónomos. Acá vemos, seguimos viendo el alma, ¿no? Y acá estos eran los paneles que subían y bajaban. Y así se fue conformando esta mesa. Estos eran cada uno de estos gajos y por acá subían los paneles y bajaban de acuerdo a la complexión que necesitáramos, ¿no? Coronaba este espacio una lámpara que nosotros la llamábamos la espiral del silencio, pero bueno, como era un espacio que tenía una escala con mucha altura y la forma que tenía, bueno, teníamos que ver alguna manera de acustizar el espacio, entonces bueno, esta fue la manera de ir acustizándolo. Entonces acá vemos cómo parte del proceso es de la maqueta de estudio a la realidad, ¿no? Y esta era la realidad de esa espiral del silencio, y esta era la realidad de este proyecto que era ambicioso, que nos llevó lágrimas, sudor, algunos errores, muchos aprendizajes, pero también fue muy gratificante porque el público le gustó. Y a ver si me sale, yo este primer Casa Foa lo hice asociada a un arquitecto y hubo uno de los proveedores que nos hizo un video de todo el proceso que me gusta compartirlo porque es como que se entiende, se termina de entender todo el espacio, así que les voy a compartir este video. Este espacio es un espacio de home office
La primera idea que tuvimos fue transformar un espacio cuadrado en un espacio circular dinámico. Tiene bibliotecas que se van escondiendo detrás de 3 paneles y van develando 3 nuevos espacios. Estos 3 espacios tienen que ver primero con un lugar de guardado de sillas, luego un espacio de impresión y por último una kitchenette donde usamos Decton Milium que le dio el toque ideal a ese espacio. Hicimos un escritorio central, que es una mesa de vidrio compuesta por 4 gajos. Tienen vidrios que se levantan también automatizadamente y generan de 1 a 4 espacios individuales de trabajo, o bien se despiezan y todo el lugar se transforma en una sala de proyección. Este es nuestro espacio, súper flexible y clonable, incluso en espacios de coworking. Bueno, por supuesto tiene el chivo de quien nos hizo el video, pero bueno, me pareció, más allá del chivo, digamos, me pareció interesante compartirlo porque, bueno, ahí se termina de entender cómo era el espacio. Y bueno, así que este fue mi primer Casa FOA. Me parece que era interesante compartírselo, por más que ya tenía varios años, pero es parte de la ejecución, parte del proceso, todo lo que implica este backstage y a lo que cada uno de ustedes puede lograr si se lo propone. Así que les agradezco y con esto, bueno, concluyo mi charla, así que dejo de compartir y les damos lugar a que si tienen preguntas, si nos quieren consultar cosas, estamos ambas para responderles. A ver. Ajá. Bueno, no sean tímidos, pueden hablar si quieren. Hola, bueno, acá dicen, no, dicen, bueno, que les encantó la idea, que les gustó el proyecto. Bueno, a ver, ¿quieren preguntarnos algo? ¿Hay algo que les dé curiosidad para preguntarnos a Luciana o a mí? Profe, Sí, ¿en hola. qué momento, hola, en qué momento hacen, o sea, un trabajo así? ¿A nosotros también se nos va a pedir en algún momento? Ustedes como estudiantes van a tener que hacer distintos proyectos y bueno, un trabajo así es cuestión de que ustedes se lo propongan. Cuando se reciban como diseñadores, bueno, si tu zanahoria es participar de Casa FOA, es solo una cuestión de proponértelos. Listo, gracias. No es nada. Todo se puede en esta vida, así que es cuestión de plantearse objetivos e ir a por ellos. A mí, Eugenia, lo que me pasó es que yo hice primer año de diseño a distancia, ahora me empiezo con segundo, y muchas cosas de las que fuiste nombrando, o sea, trama, como que ya más o menos lo vi volcado, digamos, en cada una de las cosas que iban apareciendo, vendría a ser. Claro, claro. Bueno, qué bueno que pudiste Sí, ir los pude ir identificando, vendría a ser. bueno, qué bueno que pudiste ir identificando. Ahora, bueno, que comenzás segundo año, nos vas a tener a Luciana y a mí como profes, A las dos, donde vamos a seguir con la bien, onda bien. de Y ramas y demás. vi a lo último, en la foto final, que hasta estaban vestidos los dos iguales con los colores del Ah, diseño final. sí, 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 sí. Porque, bueno, el diseño comunica y se transmite a partir de De todo, absolutamente de todo. principio a fin. De principio a fin y la coherencia tiene que ser en todo. Hay una cosa que siempre mis colegas me cargan porque en todos los espacios que estuve en Casa FOA me he visto igual que el espacio. Entonces, Bien, algún lo día me van a detecté. ver vestida de planta y bueno, Bien, bien. así No, pero que, está bueno. Yo he ido a varias casas FOAS y está bueno ver cuando uno visita el espacio todo este proceso previo que uno desconoce, tal vez, ¿no? Verlo como en el paso a paso está interesante. bueno, gracias, gracias. Un poco de eso se trataba. Ese era el objetivo, que ustedes pudieran ver todo este proceso y bueno, y animarse. Porque ya les digo, es una cuestión de ponerse el objetivo e ir a por ello. ¿Mm? Todo se Bueno, logra. muchas gracias Un por placer, compartirlo. un placer. Bueno, ¿y los ingresantes les dio curiosidad?
Ahí les ¿Qué? puse que estamos grabando, después les enviamos la grabación por el campus, así la tienen todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, un poco también lo hicimos Euge para ir, ¿viste? Ya Claro, arrancando como gimnasia, ¿viste? Hay que arrancar antes de empezar las clases y empezar hay que con un arrancar. proyecto, tal cual. Ya estamos en la cuenta regresiva, nos queda poco para arrancar, así que ir calentando motores. Tal cual, tal cual. Bueno, acá hay muchos ingresantes que, bueno, que les transmitimos ganas y que, bueno, que fue un gusto y que, bueno, ya están ahora que quieren arrancar. Así que van a tener proyectos donde van a tener que volcar todo esto y donde todo va a ser un Claro. aprendizaje. Le contesto a Emiliana, nosotros siempre hacemos desde integral. Disculpen a veces que estoy hablando, que vengo, que voy, porque estoy en integral yo. Entonces hay gente, alumnos que entran y salen, estamos dando una tesis de la carrera de proyectos y que está con mucho movimiento. Bueno, le comentaba a Emiliana que nosotros, justamente por esto, de que hay mucha gente del interior, siempre hacemos estos encuentros. Luciana lo hizo el año pasado, también el año pasado lo hicimos con Casa Fue a Córdoba. O sea, nosotros van a ver en el año, lo repetimos. Y para los que están cerquita, organizamos para ir a FOA, ¿no? Personalmente, o sea, o vamos, y con Luciana el año pasado hicimos algo muy lindo, que Luciana dio esta charla y después está subida la grabación en YouTube, donde vamos a subir estas. Después, 3 exalumnos nuestros que estuvieron ese año en FOA, después que Luciana contó todo lo general, ellos contaron sus espacios en forma particular. Y cuando fuimos con Eugenia en forma presencial a FOA, también hicimos lo mismo, nos juntamos con los egresados, porque no hay cosa más rica, como explicó recién Eugenia, que te cuenta en el espacio del que lo hizo, ¿no? Desde esa idea rectora. Y que bueno, eso, Emiliana, siempre en el año lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, Ujú. Eugenia, vamos. Bueno, y había chicos que preguntaban cuándo es Casa FOA. En Córdoba es del 3 de mayo al 2 de junio. Esa es, en Córdoba se va en un lugar que se llama El Pocito. Y la de Buenos Aires, no sé si todavía ya está la fecha, No, pero todavía sí no está está la en fecha. octubre. Suele ser en Siempre. octubre. Todavía la fecha no está, tampoco fue la convocatoria todavía de la de Buenos Aires, así que bueno, nos tienen en ascuas aún. Como todavía, como están con la de Córdoba, a Buenos Aires todavía no le dan el bolilla y tienen un poco de razón. Bueno, pero la de Córdoba es del 3 de mayo al 2 de junio. En Córdoba también se hacen varias. Yo Sí, sí. también he ido bastante porque mi hija estudiaba en Córdoba y también he ido a muchas y están muy buenas. Hay grandes profesionales en Córdoba. Ujú. Sí, totalmente. La del año pasado fue increíble y hay grandes diseñadores Sí. cordobeses. Muy buenos, muy, muy buenos. Bueno. Entonces, bueno, sin más, espero que los hayamos motivado a todos, ¿no? Seguro. Gracias, María Alejandra, por sumarte. Cuando comenzamos les decía que a toda la gente de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Diseño, que van a ver que siempre organizamos eventos con ellos. Organizamos con diseñadores de España, ¿no? Euge, organizamos con diseñadores de Perú. Bueno, abrimos otras puertas, nunca se sabe. Así que bueno, les agradezco a todo el grupo ALADI que se haya sumado hoy, ¿eh? Gracias, Alejandra. Gracias a Ladi. Bueno, nos vemos cuando comenzamos las clases, seguimos organizando charlas, visitas, todo, ya si bien vemos el cronograma, así que bueno, gracias Bianca. Bueno, Nos nos vemos escuchamos. prontito con muchos por ahí. Dale, Sí, nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos Gracias, chicos. vemos. dale. Gracias, nos vemos la próxima. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, adiós. Gracias.